Esto es De Frente, un programa para hablar de política, para conversar de política, sin tapujos, sin intermediarios, sin un relato armado. La idea es poder hablar cara a cara, por eso nos llamamos De Frente. Y en ese sentido quiero hablarles ahora de lo que es el contexto nacional, comentarles 3 cosas que me parecen súper importantes del contexto nacional. También vamos a hablar de 3 cosas del contexto provincial. Vamos con el contexto nacional. Primero, el tema Libra, un tema que cada vez hay más evidencia, más informes, cada vez ese tema se hace más patente y compromete mucho más al presidente Javier Milei, siendo de que esta nueva gestión viene a hablar de política y de moral en política sobre todo, ¿no? No nos olvidemos que en la apertura de sesiones el presidente habló de esto, ¿no? De la moral insertada en la política. Segundo, el tema de Adorni. También nuevos descubrimientos que se hacen ahora en términos patrimoniales, porque resulta que hay un inmueble que no ha sido declarado en la declaración casualmente jurada que deben hacer los funcionarios públicos, y casualmente Adorni, que viene hablando hace tiempo y haciendo hincapié en esto, ¿no? En la transparencia, sumado ahora lo de lo patrimonial, sumado lo del viaje y su mujer o su compañera de vida. Y tercer tema, el peronismo, casualmente. La gran interna que tiene el peronismo a nivel nacional, un peronismo que no encuentra un líder, que no tiene proyecto, no aporta un proyecto político, y un partido como el peronismo, que si no tiene un proyecto político, si no escucha las demandas de la gente, la demanda de los argentinos o de gran parte de los argentinos que en algún momento estuvieron acompañando al peronismo, seguramente no va a tener devolución cuando se acerquen las elecciones el año que viene, y que no falta tanto tiempo porque seguramente se van a adelantar esas elecciones, pero la gran interna que tiene el peronismo a nivel nacional sin dirimir. Hablamos de Jujuy, hacemos hincapié ahora, aterrizamos acá en la política local. Hablamos de Sadir y el gobierno de Sadir casualmente me parece que con una falta de timing político en este caso, más de una semana para poder resolver lo que fue el conflicto con las fuerzas de seguridad. Sus ministros, en este caso el gobernador no estaba presente en la provincia, estaba haciendo gestiones en el exterior. Sus ministros no tuvieron la capacidad de poder resolver una crisis, clausurar una crisis que llevó más de una semana, lo cual significó muchísimo tiempo. Tuvo que llegar el gobernador para tratar de poner orden en ese sentido, sentarse a charlar con las demandas de la fuerza de seguridad, a lo cual también se ha sumado el reclamo docente, que ya viene de hace bastante tiempo, un reclamo que viene abierto también hace tiempo, como les digo, un problema para el gobierno provincial sin resolver, sin dar una respuesta adecuada, con unas paritarias que no logran cubrir lo que es la inflación, sigue la inflación por arriba, las paritarias que no superan esa inflación, no hay una buena propuesta del gobierno, en este caso provincial. El otro tema también, en este caso, en la política local, hablamos de peronismo también acá en Jujuy, y de la gran interna que tiene el peronismo, igual que a nivel nacional también, como un tipo de espejo también, porque no vemos de que haya una dirigencia política que se ocupe de lo que los jujeños están reclamando, muchas disputas internas, y si no hay proyecto, lamentablemente el peronismo no va a tener buenos resultados más adelante. Así que bueno, eso quería comentarles antes de que podamos charlar con nuestra invitada, que bueno, una invitada de lujo a quien ya voy a presentar en un ratito. Pero bueno, me parece eso, ¿no? Que en este caso hay una política que está bastante, exige más diálogo, exige más deliberación. Creemos que es necesario que los actores políticos puedan sentarse a dialogar y poder dar respuestas a los argentinos, a los jujeños. A nosotros nos interesa principalmente Jujuy, ¿no? Porque la dirigencia, como decía hace un ratito también, no está teniendo el timing político, tanto el oficialismo y la oposición en este caso, que no encuentra la agenda, no logra insertarse en la agenda pública,
o llega muy tarde con respuesta, el oficialismo de igual manera llega muy tarde con la respuesta y bueno, obviamente que deja el camino allanado para otros espacios políticos mucho más nuevos para que realmente, bueno, terminen ocupándose, si es que tienen la capacidad suficiente, de algunas problemáticas por las que atraviesa la ciudad y por la que atraviesa la provincia. Si te interesa la política, quédate con nosotros, quédate acá De Frente, donde hablamos sin tapujos. En algún momento seguramente vamos a plantear algún debate con algunos temas que sean de la agenda local, de la agenda nacional. Pero bueno, vamos ya directamente con nuestra invitada, como les decía, muy agradecidos de que en este caso nos esté acompañando María Eugenia Bernal, la doctora María Eugenia Bernal. Contarles un poquito para aquellos que no la conocen quién es María Eugenia Bernal. María Eugenia Bernal es docente de la Universidad Nacional de Jujuy, de la UNJU, fue diputada nacional, mandato cumplido, estuvo a cargo del Ministerio de Educación acá en la provincia también. Así que María Eugenia, bienvenida, un gusto, te agradecemos nuevamente que estés acá con nosotros. Bueno, Claudio, yo un placer poder compartir y transitar este tiempo de reflexión política y sobre todo en espacios que permita este diálogo sincero, abierto y con gente que conozco y entrañablemente quiero, como es tu caso, porque he visto tu trayectoria y tu compromiso con la política y con la reflexión política además, que creo que es lo que hace falta. Exactamente. O sea, nosotros necesitamos en esta sociedad, tanto argentina, jujeña, construir palabras, construir conceptos, reconstruir conceptos políticos, porque hay algo cierto, ¿no? Los tiempos van cambiando, las prioridades, los conceptos, la dinámica social también es diferente. Mira, pensaba justamente cuando íbamos preparando esto de pensar a los 40 años del golpe militar, cómo es cierto que la dinámica de los tiempos cambia. Nosotros hoy en día podríamos decir que hay una juventud que no sé si se acuerda del golpe en la medida que generaciones anteriores nos acordamos. No solo porque hemos vivido esa época, sino porque la lectura del tiempo es diferente. Y ahí podemos dividir la dinámica del tiempo. En ese momento, la sociedad quería y apostaba a la democracia como un valor en sí mismo. Recordemos a Alfonsín, ¿no? Con la democracia se vive, se come. Pero la democracia era el norte, era la lucha, era el objetivo, el gran objetivo político. Y hoy en día los jóvenes ya nacieron en democracia. Exactamente. Esa democracia que supimos conseguir con virtudes y defectos. Entonces, la prioridad y la lectura del tiempo es otro. O sea, no están apremiados por pensar que la democracia hay que sostenerla, sino la reflexión y el concepto de ellos es ¿qué me da esta democracia? ¿Hasta qué punto sirve? Ahí te hago una pregunta, María Eugenia. Porque los jóvenes, yo leía, ¿no? en algunos estudios de opinión pública, que ellos están de acuerdo, por supuesto, con la democracia, como vos decías, ellos han nacido en democracia, pero con la democracia en términos formales. Sí. Y no con la democracia, si se quiere, con la praxis de la democracia, casualmente por lo que vos decís, ¿no? De que la democracia no les está dando respuestas a las problemáticas, ¿no? Igual la UBA, que es un estudio que creo que compartimos, ha hecho muchas encuestas con jóvenes entre 16 a 25 años, 18 a 25 años, entre los años 25 y 26. Y ahí se arrojan estos números. Que si la pregunta es, ¿cree en la democracia? La juventud contesta, sí creo en la democracia. Entonces ahí no hay duda, creen en la democracia. Pero ahora cuando se pregunta y se profundiza qué se espera de la democracia, bueno, y ahí empieza. Pero también hay un factor que sale también de la encuesta y de estas consultorías más de opinión pública, que hay algo que pasa también con las redes, etcétera, ¿no? Se generan como nuevos discursos alrededor de la política, la democracia y la juventud. Entonces nosotros antes no discutíamos el valor de la democracia. Hoy se discute, entonces, pero con algo muy claro. No es porque se requiera un gobierno militar nuevamente, no es un pensamiento de dictaduras, sino es simplemente una falta de valoración por el proceso en sí mismo, esto formal que vos decías, ¿no? Que ellos no han vivido esa parte. Entonces,
¿qué es lo que ocurre? Descreen en la democracia, pero no es porque quieran que haya una vuelta de dictaduras militares, no, nada que ver, todos dicen que no les interesa la dictadura militar. ¿Por qué? Porque es cierto que en los últimos años, y a partir del retorno de la democracia, hay una memoria instalada en la educación argentina, ya sea a nivel de educación primario como secundario y por supuesto cuanto más universitario. Entonces, en esa instalación de la memoria, porque hay clases, hay contenidos dentro de los textos de historia, hay una recuperación de esa memoria del golpe, o sea que hay conciencia en la juventud del golpe militar. Lo que cambia es el valor que tiene. O sea, yo creo que la vuelta a pensar en dictaduras militares no está, pero sí en el descreimiento de la democracia a veces. Bien. Y las redes han contribuido, entonces surgen otros discursos. Y el relato oficial también, ¿no? Y el relato oficial que ha venido también a poner en disrupción toda esa memoria histórica que se venía trabajando con las madres de Plaza de Mayo, con los contenidos curriculares dentro de la primaria y la secundaria, como recuperación de la memoria, con ese concepto de memoria, verdad y justicia, con esto en la actualidad, la discusión de si son 30.000 desaparecidos o no, una discusión que creíamos saldada, que el Nunca Más como libro y como memoria ha venido a dejar también un momento trascendental. Sin embargo, en la actualidad todo eso se pone como en duda, pero repito, no con la profundidad de querer volver a la dictadura, sino como una discusión discursiva del sentido, de los números, del valor que tiene esos instrumentos que la democracia y la vuelta a la democracia después del 76 ha construido con mucho esfuerzo, como ese libro, Nunca Más, como curricularmente dentro de la primaria y la secundaria, como otras investigaciones dentro de la universidad. Bueno, la universidad construye memoria a través de muchísimas investigaciones, tesis, como elemento central de la reflexión crítica de la vida universitaria. Entonces, desde allí, yo creo profundamente en que esa memoria va a seguir siempre viva. Ahora, el valor que se le da a esa memoria entra a veces en discusión. Pero sí hay una encuesta ya formal, más que el gobierno actual también fogonea ese tipo de discurso disruptivo, con poca razonabilidad científica, como digo yo, más basado en percepciones, no puramente con fundamentos, ¿no? Y criterios sí, o científicos. asentado también un poco en esto que es un gobierno disruptivo, ¿no? Que es casualmente lo que por ahí un poco llama la atención más a los jóvenes y que hace que marcan esa diferencia, ¿no? Claro, porque ahí hay algo también en la discursividad social de este gobierno que ingresa al código de lectura contemporáneo, que yo decía, por eso la lectura de los tiempos es importante. Y hemos empezado con eso. La clave es la lectura del tiempo. Y no es un tema solo generacional, ¿eh? Ya sabemos que hay jóvenes que piensan como viejos, viejos como jóvenes. Es simplemente una lectura del tiempo. Porque tampoco, si vemos, el presidente no es tan joven, claro, ¿no? Y tiene esa cuestión de una lectura del tiempo y que instala un discurso. Y ese discurso, que no tiene a veces una base sólida científica, se hace carne en la juventud y se repite, pero yo quería decir otra cosa con respecto, ¿no? Él tiene ese código de actualidad que es muy vinculado a los impactos de las redes, ¿no? Estas como algunas personificaciones que tienen que ver con lo que los jóvenes hoy compran como discurso desde lo mediático, ¿no es cierto? Si pensamos en todo esto de estos videos, memes, todo ese tipo de discursividad, hasta del mundo del anime, ¿viste? Toda esa espectacularidad mediática, ¿no? O del discurso transmedia, eso se hace carne también en esta presentación del presidente y la juventud toma eso porque siente que hay un código de lectura próximo a ellos. Exactamente. ¿No? Entonces se sienten más afín con ese discurso. Casualmente porque el canal de comunicación que tiene este gobierno es, como vos dijiste recién, el discurso transmedia, ¿no? El discurso transmedia. Yo me dediqué
una vez a observar con un criterio más de investigación social, ¿no? Un acto del presidente cuando él hace su irrupción, así con efectos de luz, de oscuridad, fogoneos. Entonces es otra figura, no es una figura de la política, es una figura que viene de ese discurso transmedia y que emerge de las redes, por ejemplo, ¿no? de lo mediático, y bueno, tiene esa posibilidad de ser leído por los jóvenes. Por eso creo que los jóvenes lo siguen. Ahora, ese seguimiento no es un seguimiento que se sostiene en el tiempo, porque cuando uno profundiza en algunas encuestas, o lo veo en la universidad también, si se pregunta a los jóvenes cosas más trascendentes para sostener esto, no tienen respuesta. O sea, quiere decir que eso también es un riesgo. Bien. Que puede perderse en cualquier momento. O sea, fijémonos, las culturas juveniles, un emo, ¿no? Otras, las tribus esas que había de culturas juveniles, y un momento también se van, responden a un momento, responden a una discursividad, se pierden, y yo pienso que en este sentido de una juventud que sigue mucho este modelo, está vinculado a ese fenómeno también. Después se pierde, porque las encuestas, cuando se pregunta a la juventud, algunas encuestas, ¿usted seguiría con este gobierno? ¿Usted está de acuerdo con él? Hay respuestas que te dicen que ni siquiera saben por qué están. Quiere decir que eso tiende a perderse. Y entonces allí es donde uno piensa y vuelve a la lectura del tiempo, y sobre todo a 40 años de una democracia que costó mucho conseguir. Y fue todo un proceso traumático procesar para los argentinos, ¿no? Y fue muy traumático porque no solamente, precisamente mató mucha juventud, ¿no? El proceso de reorganización nacional mató mucha juventud, sino porque además había enmascarado una cuestión económica y nos metieron en una deuda externa, que es la deuda esta tremenda, que ha quedado desde ese momento también. Esa deuda fue terrible, ¿no? Esa deuda, además, es como un shock para los argentinos. Y ahí está todo esto que yo volví a recordar cuando pensaba 40 años de democracia. Sí, podemos hablar. 50. Sí, 50, y yo insisto con los 40, me estoy acordando de mi universidad por eso. Los 50 años, y te agradezco, Claudio. Esto de todo lo que nos ha pasado, pero me surge también ese tema económico. Y me viene a la mente Martínez de Oz y la tabla, y la famosa tablita que te hacía pensar como argentinos que el peso tenía valor y el peso no tenía valor, se depreciaba el peso, subía el dólar, y bueno, y después y comprábamos de todos lados en contra de la industria nacional, y había cosas que me suenan tan a actualidad. Sí, seguro, cuando uno seguro repasa, que sí. Por eso la memoria, ¿no? La memoria es importante. Eso, yo casualmente eso te quería consultar, preguntar, cómo resignificar todo lo que es la memoria, sobre todo para los más jóvenes, como vos dijiste, resulta para ellos algo muy lejano en el tiempo. Y cómo interpretar, tratar de desentrañar para que ellos entiendan todo esto que es parte de nuestra historia, y como te decía, una parte muy traumática de nuestra historia. ¿Cómo hacer para que ese recuerdo no quede solamente en un recuerdo, sino que realmente sea algo que ellos lo puedan tomar como parte de su historia también personal, la historia de los argentinos, ¿no? Yo creo que lo institucional y lo educativo es el 80%. Las instituciones no pueden perder esa perspectiva de mirar esto que nos ha pasado como argentinos. Los alemanes lo hacen hasta el día de hoy. Esté quien esté en el gobierno alemán, tienen una política de sostenimiento de la memoria. Bien. Para no tener equivocaciones, para que sea inequívoca la lectura también para de que esa no se historia. abra esa tela de poner nuevamente en tela de juicio. Tela de juicio, porque ahora volvemos a discutir la teoría de los dos demonios. Yo me pregunto, teorías saldadas, que para mí estaban saldadas, yo generacionalmente me refiero también, teorías saldadas, ¿no? Esto de que si era una guerra o no era una guerra, y la verdad que ¿cómo vamos a pensar que si el gobierno militar tenía tanto poder y del otro lado no eran militares, ya está,
la diferencia ya está hecha. Entonces no puede ser, no era el mismo enemigo, ¿no? No había equidad entre las partes. Es lo mismo que un hermano mayor se enoje con uno menor. El mayor siempre tiene mayor experiencia, mayor posibilidad contra el otro hermano. Y en este caso lo mismo. Entonces, como, por supuesto que no era una guerra. Hay una cuestión de inequidad terrible en el manejo del poder y la fuerza. Eran más poderosos frente a un adversario a lo mejor que no era tan poderoso. Bien, bien. Gracias, María Eugenia. Gracias por poner un poco más de luz en estos temas, porque nos parece que son fundamentales, ¿no? Sobre todo esto, han transcurrido 50 años, medio siglo, y poder hablar de estos temas, poder reinterpretar estos temas, poder hacer que esa memoria siga activa, ¿no? Y que el verdadero sentido esto de memoria, verdad y justicia sea algo que quede patente en la cabeza de todos los argentinos y que casualmente podamos tomarlo como parte de la historia y que no sea solamente ese recuerdo, ¿no? Sino que la idea es qué hacemos con ese recuerdo. Por supuesto. Educación, las organizaciones tienen mucho para aportar también, para hacer siempre de esto una práctica de la memoria que sea constante, y además muchas familias argentinas tienen una memoria dolorosa. Instalar también esa posibilidad de discutir con las nuevas generaciones desde la familia, desde el dolor de esa familia también, para no olvidarnos. Exactamente. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, a vos, Claudio, y mucha suerte en estos programas. Bueno, muy amable. Esto fue De Frente, como les dijimos al principio, un programa que si te interesa hablar de política, tenés que seguirnos. Muchas gracias.